Ahora, muchas de estas cosas las van a asimilar a medida que empiecen a programar funcionalmente. Entonces, porque es difícil que uno diga, no, yo con esto ustedes ya saben, ¿no? La programación funcional hay que vivirla, hay que sentirla, hay que hacerla. Y por eso aquí hay mucha práctica, para que ustedes la vivan y la sientan. ¿Qué es lo fundamental en la programación funcional? Pues las funciones. Entonces, el concepto de función, ¿qué es una función? Matemática, como lo enseñaron matemáticas. Es algo que asocia elementos de un dominio con elementos de un codominio o rango. Y entonces coge a un X en el dominio, le aplica, usted, la función lo que hace es asociarle un elemento en el rango. Ese es el concepto principal. Funciones conocemos muchas, que a X le asigna X cuadrado, o el cubo, o funciones que con a X le asigna un polinomio, o funciones que el valor absoluto es una función, o sea, hay muchas funciones. O sea, lo que han hecho en los cursos de cálculo es ver funciones por todos lados. Entonces, hay funciones. Ese es el concepto de función que hay aquí. ¿Qué se puede hacer con las funciones? Componerlas. Si yo tengo una función f que va de, una g que va de a en b y una f que va de b en c, entonces yo puedo hacer una nueva función que va de a en c y que lo que hace es coge x, le aplica g y luego coge g de x y le aplica f. Y a eso se llama componer la función g, la función f con la función g. Esa es la composición de funciones. Cuando vimos matemáticas discretas o cuando vieron matemáticas discretas, allá vieron la composición de relaciones y la composición de funciones. Esa es la operación principal entre funciones, componerse. Y cuando uno programa, se la pasa componiendo funciones. No sé si ustedes son conscientes, pero eso lo hace uno muy seguido. ¿Qué hay que destacar entre la noción de función y lo que pasa en un lenguaje de programación? La noción de función dice, sale de tal dominio y llega a tal cosa. Esos son los tipos de programación. Una función en un lenguaje de programación recibe algo de un tipo y devuelve algo de otro tipo o del mismo tipo. Recibe algo y devuelve algo. Hay un dominio y hay un rango. O sea, ¿qué está asociado con los dominios? Los tipos de los dominios. ¿Qué está asociado con lo que devuelve? El tipo de lo que devuelve. Entonces, la noción de tipo está asociada con la noción de función y la noción de abstracción funcional, que es esta de componer, que yo puedo coger h de x es componer f con g de x. Y eso se llama abstracción funcional, que es cuando yo cojo, no sé, la función f, digamos, de los naturales, en los naturales, que coge a, no sé, X y lo envía a X más 1. Y la función G, también la bases naturales, coge X y lo manda en X por X al cuadrado. Entonces, ¿qué sería componer F con G? O sea, eh, la función, voy a hacer H1 y H2. Voy a componer F con G. H1 de X es igual a F de G de X. Entonces, ¿cuánto daría? ¿Qué sería eso? Eso según eso sería F de G de X es X por X, ¿cierto? X por X, o sea, X al cuadrado. ¿Y qué sería F de X al cuadrado? Sería X al cuadrado más 1. O sea, yo compongo y me da otra función de n en n, la función X al cuadrado más 1. Pero podría componer, en este caso, podría componer al revés porque son compatibles los tipos, ¿no? Si no fueran, los tipos tienen que ser compatibles para poder componer. O sea, f de x debe ser del tipo del que le dé g. Si no, yo no puedo hacer f de g de x. Ahora, g de x también es un natural. Yo podría componer al revés, hacer h2 de x. Y eso me daría, hacer g de f de x, perdón. G de f de x. ¿Y eso qué da? G de f de x es x más 1. Y g de x más 1 daría x más 1 por x más 1. O sea,
x al cuadrado más 2x más 1. Eso sería componer. Eso es componer. Y esas son las operaciones básicas de las funciones que me las debe proveer un lenguaje de programación funcional también. Debe poder permitir componer funciones. La operación de composición es muy importante, no es conmutativa. Componer f con g no es lo mismo que componer g con f. Y aquí está un ejemplo. En un lado da x cuadrado más 1 y por otro lado da x cuadrado más 2x más 1. No son lo mismo. Pero eso es lo que me debe permitir un lenguaje de programación, poder definir funciones y poder componerlas. Porque esas son las operaciones básicas de funciones. O sea, esas son la manera como se definen funciones y como la operación básica de funciones es la composición. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se definen funciones? Entonces, ¿cómo se definen funciones? Estamos en abstracto, ¿no? Entonces la definimos por tablitas. Decimos, no, vea, X es ABC, el dominio es ABC y f de X da A con 1, B con 1 y C con 2. Tabulación. Esto da esto, esto da esto, esto da esto y esto da esto. Pero también las podemos definir porque tenemos una regla, como ahorita, el X cuadrado, el X más 1, el Y por Y cubo. O sea, tenemos una regla para calcular. O por composición, como ahorita, pero esta es h de x es el sucesor del cubo de x, por ejemplo. Por casos, hemos definido funciones por casos. El máximo entre x y y es x y x es mayor o igual que y es y en caso contrario. También definimos funciones por casos. Definimos funciones recursivamente, como el factorial. 0 factorial da 1 factorial y n factorial da n por n menos 1 factorial si n es mayor que 0. ¿Sí? Toda esa manera de definir funciones las conocemos, las hemos vivido en los cursos de cálculo, en los cursos de matemáticas discretas, por todos lados. Entonces, mi lenguaje de programación funcional debe permitirme definir funciones así, porque pues así es natural definir funciones. La idea es que la teoría de funciones es la que me va a proveer mi lenguaje de programación funcional. La pregunta que uno podría hacerse es si todo se puede computar con funciones. Y entonces ahí es donde viene la teoría de computación y estudia y logra demostrar en algún momento, Church, busquen a Church, Alonso Church, demostró que la programación funcional es equivalente a las máquinas de Turing. O sea, quiere decir que todo lo que hace una máquina de Turing se puede hacer con una función. Y eso es lo más de bonito esas demostraciones. Pero para eso hay que saber, hay que meterse en la teoría de la computación. Para eso Alonso Church hizo una teoría de funciones recursivas. Ah, bueno, ya no iba a hablar del cálculo lambda. Entonces, detrás, bueno, esa es otra cosa que hacemos los informáticos, pero los teóricos de la informática, que es crear abstracciones de las máquinas. Entonces, el que quiere trabajar con funciones, entonces tiene el cálculo lambda, que es una definición formal de una manera de computar, de calcular. Así como uno puede definir formalmente una máquina de Turing, uno puede definir el cálculo lambda. Y el cálculo lambda dice, vea, lo único que usted puede hacer en el cálculo lambda, lo único que usted puede hacer es definir una función e invocar una función. Entonces lo que él demostró es que con el cálculo lambda yo puedo hacer lo mismo que puedo hacer con una máquina de Turing. Y como las máquinas de Turing hacen todo lo que hace un computador, entonces con el cálculo lambda yo puedo hacer todo lo que puedo hacer con un computador. ¿Qué son los lenguajes de programación funcional? Son implementaciones del cálculo lambda. Como el señor dijo, como lo único que necesita para calcular es definir funciones e invocarlas, entonces voy a proveer un lenguaje que solo permite definir funciones y las invoca. ¿Mm? Y eso es lo que eso es la programación funcional. Programar definiendo funciones e invocándolas, no más. Pero entonces necesitamos que nos provean herramientas para hacer eso. Esos son los lenguajes de programación funcional, de los que voy a hablar ahorita.